buenas a todos. Vamos a ver hoy cómo se hacen sumas de infinitos términos de una progresión geométrica. Si es que esto se puede, porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, si sumo infinitos términos, ¿el resultado de esa suma no debería ser infinito? Pensarlo por un momento. ¿Ya? Pues se da la circunstancia de que sumar infinitos términos no tiene por qué ser infinito. Pero ¿cómo va a ser eso? Si sumo y sumo y sumo y sumo, por muy pequeños que sean los números que yo sume, no, me debería dar infinito. Por lo menos eso es lo que la intuición nos dice. Pero no es realmente así. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a poner un par de ejemplos. El primer caso que os propongo es una paradoja de Zenón. Zenón era un griego, un filósofo griego de Elea concretamente, y planteaba lo siguiente. Imagina un arquero que va a disparar una flecha a una diana, que está a una distancia de 100 metros. Bueno, pues Zenón decía, vamos a ver, si queremos que la flecha recorra toda la distancia que hay, desde aquí, desde el arquero hasta la diana, antes de recorrer los 100 metros tendrá que recorrer la mitad del recorrido, ¿verdad? Es decir, primero recorrerá hasta la mitad, que son aproximadamente, vamos a decir aproximadamente 50 metros. Si la flecha, continuaba él pensando, tiene que ir desde la mitad, tiene que recorrer todavía desde los 50 metros hasta los 100, primero tiene que recorrer la mitad de lo que le queda, ¿vale? Lo que le queda es esto, con lo cual recorrerá hasta la mitad, más o menos, que son 25 metros. Y a continuación tendrá que recorrer la mitad de lo que le queda, que es este trocito de 25 metros, ¿vale? Pues la mitad de lo que le queda, que decía él, pues será hasta aquí, que son 12,5 metros. Y él continuaba, digamos, con esa secuencia o con esa progresión en realidad. Decía, a continuación tendrá que recorrer la mitad de lo que le queda, que son 6,25 metros. Y luego recorrerá la mitad de lo que le queda, 3,125, etcétera, etcétera. Y lo que él decía es que siempre vamos a encontrar la mitad de lo que le queda. Siempre va a quedar algo y de lo que quede por recorrer, siempre va a haber una mitad y otra mitad y otra mitad de lo que le quede y otra mitad de lo que le quede, de manera que se puede repetir esa secuencia infinitamente. Es decir, que podemos dividir en infinitos tramos, de manera que, claro, si lo pensamos bien, ¿cuánto suma todos esos términos cuando los sumamos? Pues 50 más 25 más 12,5 más 6,25 más 3,125 más. Todos los que vayan quedando aquí, que si hay infinitos, pues realmente al final, ¿cuántos suman todos? Pues lo que hay desde aquí hasta aquí. Es decir, tiene que sumar, curiosamente, 100 metros. No queda otra. Vamos a ver otro ejemplo un poco más cercanos a nosotros. Una tortilla de patatas, como esa, de 1 kilogramo de peso. Si la parto a la mitad, ¿de acuerdo? ¿Cuánto pesará en una de las mitades? Que voy a escribir aquí como a sub 1. Pues 0,5 kilogramos. Y de lo que queda, si parto la mitad de la mitad, es decir, un cuarto, ¿cuánto pesará ese cuarto? Pues a sub 2 será 0,25 kilogramos. ¿Y cuánto valdrá si parto la mitad de la mitad de la mitad? Es decir, un octavo. Pues eso pesará, a sub 3 será 0,125 kilogramos. Y así podrías seguir partiendo la mitad de lo que queda, la mitad de lo que queda, la mitad de lo que queda, y siempre habría más que sumar, ¿de acuerdo? Hasta todos los términos que quieran, en principio infinitos, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí a sub infinito. Si los sumo todos, ¿cuánto tienen que sumar la suma de esos infinitos términos de una progresión geométrica? Porque no se nos olvide o caer en la cuenta de que eso es una progresión geométrica. Esto es la mitad, la mitad, la mitad, es decir, estamos multiplicando por un medio, ¿sí? Pues si lo sumamos todo, que son todas las partes de la tortilla de patata, ¿cuánto tiene que sumar? Pues evidentemente lo que pesaba al principio, 1 kilogramo, no le queda otra. Luego ahí tienes otro ejemplo de que sumando infinitos términos me da un número que no es infinito. O incluso otro más en plan rápido. Pensar
esta progresión geométrica que tiene como primer término, por ejemplo, 0,3 y razón un décimo. Es decir, que la siguiente la calculo como una décima parte de la anterior. Eso sería 0,03. Y a sus 3 sería 0,003. Y a sus 4 sería 0,0003. Y si sigo infinitamente, a su infinito será 0,000000, ¿de acuerdo? Pero si la sumo todo, ¿qué me queda? Pues fijaos, si sumo todo, la suma de esos infinitos términos me quedaría 0,3333333, etcétera. Y eso sabemos que es exactamente un tercio, que es distinto de infinito, ¿de acuerdo? Luego ahí tengo otro ejemplo de que sumando infinitos términos no tiene por qué darme un número infinito, que puede dar número finito, como en el caso de este número, como en el caso de la tortilla de patata y como el caso de la flecha de antes. Bueno, pues aquí tenemos la fórmula para calcular la suma de infinitos términos, que es exactamente la misma que la suma de n términos de una progresión geométrica, solo que aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, la r tiene que estar entre 1 y -1, es decir, tiene que ser una progresión geométrica decreciente. Si no es decreciente, la suma sí es infinito, ¿de acuerdo? Pero si es entre -1 y 1, la razón sí que es decreciente y por lo tanto eh, se puede hacer la suma. Pequeño ejemplo. A sub n, por ejemplo, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, etcétera. Fijaos una cosa, aquí la razón es un medio, o 0,5 si queréis, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Pero ¿qué ocurre con el término que está en la posición última? ¿Cuánto valdría? Y le pasa a todas las que son progresiones geométricas decrecientes. Si os dais cuenta, de 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, los números se van haciendo cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y en el límite, en el extremo, si pudiéramos llegar alguna vez, ¿cuánto valdría el extremo final? Si pudiéramos llegar, pues valdría, si os dais cuenta, que si se va haciendo cada vez más pequeñito, sería 0. Y esta es una cosa que tienen en común todas estas sumas de infinitos términos, que a sub infinito siempre va a ser 0, puesto que la progresión geométrica es decreciente, va decreciendo, decreciendo hasta 0. De manera que, por ejemplo, si queremos sumar la progresión geométrica que tenemos aquí, la vamos a traer aquí, aplicamos la fórmula que tenemos ahí arriba, S sub infinito. ¿Cuánto valdría? El término primero, a sub 1, que es 2, menos a sub infinito por r. R me da igual porque a sub infinito es 0, con lo cual 0 partido por 1 menos 1 medio. Y eso es seguramente 1 partido por 1 medio, que es igual a 4. Es decir, la suma de todos estos términos da exactamente 4 si sumamos los infinitos términos de esa progresión geométrica.